Y vamos a darle lectura a la palabra y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, bendito Rey, Señor, queremos darte gracias, papá, porque nos has permitido, Dios, adorar tu santo nombre, Señor, porque tú estás aquí, Señor, porque tu palabra lo dice, Dios, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Señor, en esta hora pongo mi vida delante de ti, Dios. Te pido, Señor, que me ayudes, Padre, a predicar de tu palabra. Yo no sé nada, Señor. Necesito de ti, de tu gracia, Señor. En esta hora, papá, Espíritu Santo, yo te pido que tú me uses y que tú pongas las palabras correctas en mi boca para hablar acerca de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primeramente, lo que tenemos que entender acá, que el amarnos, el amar a mi hermano, a mi familia, a los que conviven conmigo, es un mandamiento que Jesús nos estableció. Dice: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento más dice que os améis unos a otros, ¿no? Pero no solo se trata, ¿no?, de amar a la persona, ¿no?, con la que nos congregamos, o de amar a la persona con la que convivimos, de amar a nuestras autoridades, ¿no? No es solo amarla, sino que se trata de amar como Jesús nos amó a nosotros. De esa manera Dios nos está pidiendo que nosotros amemos. Amén. Gloria a Dios. Dice: ¿cómo nos amó Jesús, no? Jesús nos amó con entrega, con sacrificio y con paciencia. Amén. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? A mí me tiene mucha paciencia, pobre. ¿No? Y fíjese que es un mandamiento, ¿no? Y no es algo opcional. No es que si nos cae bien el hermano, la persona. No. Si leemos, ¿no?, dice que es un mandamiento que debemos amarnos, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos, con familias complicadas, ¿no?, que nos cuesta amar. Yo creo que a muchos les cuesta amar, ¿no? y cuesta, ¿no? Pero el Señor nos manda a amar, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el amor para Dios entre nosotros, en la congregación, sobre todas las cosas, ¿no? Miren lo que dice más abajo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque se ha de ver una diferencia con los que están acá adentro en amor a los de afuera. No nos van a conocer por lo que hagamos, por lo que prediquemos, por cómo nos vistamos. No van a saber la gente que somos discípulos de Dios. Lo dice la palabra acá: lo van a saber si nosotros tenemos amor los unos con los otros. Juan 15:8, del 8 al 14, si usted lo puede buscar un poquito más adelante. Juan 15:8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. ¿Qué dice? Si guardaren mis mandamientos, si cumplimos lo que el Señor nos está diciendo, permanecemos en su amor. Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, nuevamente nos dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Amén. Que nuevamente el Señor nos dice: este es mi mandamiento. Otra vez el Señor nos dice: ámense uno a otro. Amén.
Y a veces cuesta, ¿no? Amarnos, a veces hay hermanos que son complicados. Yo soy muy complicada. Cuando el pastor Mati nos decía que no iba a ungir de pastores, yo le decía, no, pastor Mati, porque yo no quiero tener discípulos como yo. Porque yo sé que soy complicado, ¿no? Pastor Mati, que le decía, no, pobre, porque yo por ahí los miro, pobres los pastores que tienen que lidiar con personas como yo. Y sabe, a veces somos complicados y somos difíciles de amar. Pero la palabra nos dice que en el amor de Dios nosotros podemos amar a los demás. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 27. Son muchos versículos que hemos estado viendo esta semana, pero el Señor ponía fuertemente en esta palabra. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 12 en adelante, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Qué importante esto, ¿no? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos un solo cuerpo, lo dice la palabra. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mira qué importante, la palabra no dice que nosotros nos necesitamos entre nosotros, necesitamos uno de los otros. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que permanecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué nos dice? Todos debemos preocuparnos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es un miembro, lo dice la palabra. Pero mire lo que nos decía acá, ¿no? Pero es que se me perdió el versículo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Miren, qué importante que nosotros podamos entender, ¿no?, lo que el Señor nos está hablando. Dice que Jesús nos manda a amarnos primeramente los unos a los otros, otra vez. Y hay algo acá que tenemos un llamado a permanecer en Dios, en su amor. ¿Por qué Dios nos llama a permanecer en Él y en su amor? No, porque la comunión es lo que sostiene el cuerpo. La comunión es lo que sostiene el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Hebreos 24-25, lo voy a buscar en el lenguaje actual. Se lo voy a leer yo porque lo voy a leer en otra... Hebreos 10, perdón, no llega al 24. 10, 24 y 25. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, ¿no? Acá la palabra nos dice que nosotros tenemos que tratar de ayudarnos, ¿no? Y amarnos, ¿no? Y de hacer lo bueno, los unos con los otros, ¿no? ¿Qué es amar? ¿Qué es amar al otro, no? Es poder perdonar. Muchas veces nos van a herir o nosotros vamos a herir a alguien, ¿no? Yo el otro día predicaba en la casa de oración, que por ahí nos ponemos ahora con el Señor y decimos: Señor, estamos hablando de la oración, Señor, yo perdono a este que me dañó, yo perdono al que me hizo esto, y muchas veces somos nosotros también los que dañamos a los demás, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos entender que nosotros podemos dañar a alguien y podemos lastimar o hacerle un mal a alguien, muchas veces sin querer o muchas veces queriendo. Pero qué importante que nosotros podamos perdonar al otro. Amén, porque no somos perfectos. Yo le aviso, hermano, no somos perfectos y le vamos a fallar. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender que amar es perdonar al otro. Amar es poder sostener a mi hermano, a la persona que está a mi lado, ¿no? Y es pensar en las necesidades que tiene el otro antes que las mías. Eso es amor, es poner por primero al prójimo que el Señor me ha puesto delante, ¿no? Y si nos ponemos a ver, Dios en su palabra nos ha dejado la forma correcta, la manera en la que nosotros podemos ser con la persona, ¿no? Que Él nos ponga al lado, con el cuerpo. Nos ha dejado muchas maneras. Yo le voy a leer unas rápidas ahí, unas muy importantes. A ver. Un segundo. La primera, que ya la leímos, que es Juan 13:34, ¿no? Que dice: ámense unos a otros. Romanos 12:10, no lo busque porque son muchos, pero si usted quiere anotarlo puede. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Qué bonito que es el Señor. Una de las formas en la que yo puedo demostrar el amor que yo tengo por mi hermano es sirviendo a la persona y ayudándole. Gálatas 5:13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. O sea que el Señor nos manda que nosotros nos pongamos en servicio del otro. Amén. Otra manera de mostrar amor los unos por los otros es orando. Santiago 5:16 dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Orad los unos por los otros, dice. Otra forma de mostrar el amor de Dios en las personas es animar y edificarlo. Dice 1 Tesalonicenses 5:11: animaos unos a otros y edificaos. Mire lo que dice Hebreos 10:24, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Mire, animar y edificar es nuestra responsabilidad, edificar al otro. ¿Y cómo lo vamos a edificar? Miren, muchas veces tenemos hermanos que por ahí son complicados. La palabra de Dios dice que muchos van a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. No todos vamos a tener el mismo nivel en Dios, pero nosotros debemos buscar la comunión con el hermano y buscarlo. ¿Sabes por qué es importante? Pastor Mati un día me dijo algo muy importante acerca de las amistades que yo no lo entendía hasta que Pastor Mati me habló ahí y el Señor me reveló algo impresionante, que es que hierro con hierro se afila. Amén. Y si nosotros no tenemos contacto con el hermano, ¿cómo vamos a ayudarlo a edificar? ¿Cómo vamos a ayudarlo a que cambie? ¿Y cómo vamos a ayudarlo a crecer en Dios? Si nosotros no tenemos contacto, por ejemplo, Franquito está hace muchos años acá en la iglesia, pero supongamos que no nos preocupamos por lo que a él le pasa, no nos preocupamos por su crecimiento, y él viene, se congrega, está ahí, nadie se le acerca, nadie tiene comunión con él y a todos le da igual lo que a él le pasa. No, la palabra nos manda que nosotros tenemos que edificarnos uno a otro, y la única manera en la que nosotros podemos hacer eso es teniendo comunión, es teniendo una amistad por amor, ¿no? A la persona. Es un ejemplo, lo queremos mucho al Frank y ahí, así que. Otra es unidad y humildad. Efesios
4:2 dice, soportándose con paciencia, solícitos en guardar la unidad. Mire, esto es importante, soportándose. Qué difícil, que me tenga que soportar a mí. Yo lo miro a mi esposo que anda por ahí, que él me tiene que soportar, ¿no? Sí. Pero ¿qué dice la palabra? Soportándose con paciencia. Amén. Mi hermano, usted va a tener que soportar al hermano difícil y va a tener que tenerle paciencia. ¿Por qué? Por amor, porque lo dice la palabra del Señor. En Filipenses 2:3 dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo vamos a soportar con paciencia? ¿Cómo vamos a tener unidad y humildad? Esto es importante, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nunca debemos mirar a nuestros hermanos como que están abajo de nosotros. Al contrario, están arriba. Y si usted se pone a ver acá en la iglesia, ninguno tiene lugar de los alabances, los pastores van de este lado, una cita. No, eso no hay. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que Dios al mirarnos nos ve a todos por igual. Somos todos sus hijos. Si bien tenemos nuestras autoridades, nuestros pastores, y debemos honrarlo y debemos respetarlo, el Señor nos mira y nos ve a todos por igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos creernos mayor que el otro, no podemos creernos mejor que el otro. Yo creo que a lo que, como dice la palabra, ¿no? El que se enaltece será que humillado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Mire lo que dice. Una manera de amar al otro es, ¿no? Hablar bien y con la verdad. Dice Efesios 4:25, hablar verdad cada uno con su prójimo. Qué importante esto. Colosenses 3:16 dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Pero ¿cómo voy a exhortar al otro y cómo le voy a enseñar? Con la verdad. La verdad dice Efesios 4:25 para el que no lo pueda anotar. Qué importante, ¿no? Miren, tenemos más de 59 versículos que nos habla la palabra de todo lo que nosotros podemos hacer para demostrar verdadero amor y para permanecer en comunión con los hermanos. Pero mire lo que dice Juan 5, del 1 al 18. Juan 5, del 1 al 18, y lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero yo quería leerlo. Lo prediqué hace un tiempo a esto y el Señor lo ponía fuertemente. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, no es ese. Es Lucas 10:25, no lo he anotado. A ver si... Acá está, en Lucas 10, de 25 en adelante. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura,
lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mire qué importante, acá la palabra nos marca muchas cosas importantes. Primero que este hombre que había caído en manos de los ladrones, le despojaron sus pertenencias, le hirieron, y miren, dice que lo dejaron medio muerto. Yo creo que hasta lo golpearon, vaya a saber qué le hicieron, lo dejaron medio muerto, pero dice que aconteció que descendió un sacerdote, dice la palabra, por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Más abajo dice: asimismo un levita, un alabance, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero dice que había un buen samaritano, parece que dice la parábola del buen samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, que fue movido a misericordia. ¿Qué necesitamos nosotros para ayudar al otro? Por amor, ser movido a misericordia. Y si acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y esto es lo que el Señor le dice más abajo: ve y haz tú lo mismo. Que nosotros podamos ser movidos a misericordia, ayudar al otro, vendar sus heridas, poner aceite y vino. Y hay algo más que acá me llamaba la atención, que dice: al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, todo lo que gastes de más, yo te lo pago. Primero, tenemos que ser movidos a misericordia. Pero hay algo importante acá que el Señor me marcaba, que este samaritano no es que solo cuidó de él, no es que solo vendó sus heridas, sino que también dice que sacó 2 denarios y pagó. Qué importante, esto ahí el Señor me lo marcaba, porque muchas veces nosotros sabemos que nuestros hermanos están enfermos en el hospital, que está pasando necesidad, y nosotros se nos mueve un pelo. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. No tenemos misericordia, no hay amor por el otro. Y más adelante dice que le paga al mesonero y le dice: cuidádmele. Y acá el Señor nos muestra que este buen samaritano, la buena obra que estaba haciendo, no la hizo solo, sino que necesitó de alguien más, del mesonero. Y nosotros, como cuerpo en Cristo, necesitamos estar unidos para ayudar al otro. No podemos seguir de largo, como decía el sacerdote, el levita. No podemos, pero muchas veces hacemos esto, seguimos de largo. Por ahí un hermano está en el hospital y le mandamos un sticker de Dios te bendiga, Dios te sane, y nosotros creemos que con eso cumplimos. No, hermano, nosotros debemos ponernos a su disposición para lo que necesite, tengamos o no tengamos plata, lo que sea, nosotros tenemos que hacerlo. Mira, hace unos días atrás, hermana Mabel pidió quién podía ir a orar al hospital por una mujer que le habían desahuciado a los médicos. Ahí está Mabel, ella puede certificar. Le habían desahuciado a los médicos. Nosotros fuimos y decíamos: vamos a tal habitación, a la paciente tal, y nos decían: entren. De a 10 dejaban entrar, cuando no te dejan entrar de a 1, porque le habían desahuciado a los médicos. Literalmente dijeron: ya no se puede hacer más nada. Hay certificado de que eran 72 horas. 72 horas le dieron a esta mujer. Mujer que tiene cáncer, joven, 34 años, una nena de 7 años. Yo no le puedo explicar, mi hermano, mi corazón cómo se puso. Dice: Señor, tené misericordia, tené misericordia. Y a mí me pasa que Lean siempre está trabajando los fines de semana, en la semana, entonces nunca me puede llevar. Y yo digo: ahora le pregunto al pastor Mati si puede ir alguien ya, Mabel. Y el pastor Mati pone en el grupo, antes que yo le pregunte, y el Lean le puso: yo voy. Mi esposo le puso: yo voy. Que bueno, gloria a Dios. Allá fuimos, mi hermano. Fuimos a servir primeramente a la hermana Mabel, que era la que estaba pidiendo ayuda. Amén. Y fuimos a orar ahí, fuimos todos. Y hicimos algo que Dios me marcaba ahora, que al orar por esa mujer,
había tenido convulsiones toda la noche sin parar. Al orar por esa mujer, yo les pedí a todos que nos tomáramos las manos. Y es más, había gente que estaba del otro lado con paciente, y esa mujer vino rápido y se puso también, y nos agarramos todas las manos y nos pusimos a orar, ¿no? Como dice la palabra, que si 2 o 3 se pusieron de acuerdo en algo aquí en la tierra para pedir algo, Dios lo dirá en los cielos y lo hará. ¿Y qué pasó ese día? Nosotros oramos, le hicimos recibir al Señor, ella no estaba inconsciente, estaba dormida, y nosotros, el Señor nos dio una paz tan grande, nos fuimos a nuestra casa. Y a los días pregunto, ¿cómo está Andrea? Ya despertó. Al otro día, Andrea ya está comiendo sola. Bueno, gloria a Dios. Y hace unos días atrás le pregunté a Jimé, que es familiar de la hija de Mabel, y le digo, Jimé, ¿cómo está Andrea? Y ella me dice, ya le dieron el alta. Y si bien su cáncer está, yo declaro que el Señor está haciendo una obra maravillosa y se lo va a quitar. Cuando le hicieron la tomografía, no me sale el nombre, ¿cómo se llaman los tumores? El tumor que ella tenía en la cabeza, que le decían que había crecido y por eso ella no podía despertar ni moverse, no podía hacer nada, había vuelto a su tamaño, digamos, normal. Otra cosa, no tuvo secuelas de ninguna de las convulsiones que le dio. Vieron que cuando le dan muchas convulsiones uno tiene secuelas. No tuvo secuelas. Y otra cosa que me llamaba la atención, me dice Jiménez, ella llegó a ese estado porque no podía tomar unas pastillas que le daban, una medicación, no las toleraba. Pero después que salió del hospital, tolera la medicación. Gloria a Dios. O sea que vemos que Dios está obrando. ¿Y sabe qué me hacía sentir Dios? No fui yo la que fue a orar, no fue Elena. ¿Sabe qué fue? Que Dios escuchó el clamor en unidad que hicimos ese día en ese hospital. Imagínense si nosotros nos pusiéramos como iglesia a orar por todos los que mandan, que están enfermos. Imagínense las cosas maravillosas que Dios haría si nosotros nos pusiéramos de acuerdo a orar. ¿Sabe que cuando mandan un mensajito y dicen ore por tal persona, antes de poner amén, yo aprendí que hay que orar, porque a veces ponemos amén y no oramos porque se nos va el día, porque aprendí que hay que orar antes de poner amén. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en unidad, Dios se mueve, Dios permanece, Dios obra. Miren lo que dice Juan 5, del 1 al 18. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo en el día de reposo. Qué importante, ¿no? Esto que dice que este hombre hacía 38 años que estaba en esta condición. 38 años, hermano. Un montón. Y nadie se preocupaba por él. Traigamos eso acá en la actualidad y usted hágase una pregunta. ¿Usted se pregunta por su hermano? ¿Le ha preguntado si tiene necesidad de algo? Cuando lo ha visto mal, lo ha abrazado y le ha dicho, ¿necesitas algo? ¿Estoy a tu disposición? Yo creo que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y venimos preocupados por nosotros, por la necesidad de nosotros, los problemas, y no miramos al hermano. Y Dios quiere que nosotros nos ocupemos de los unos por los otros, dice la palabra. No podemos ser insensibles. Miren, algo que el pastor Mati hablaba hace un tiempo, que él había tenido un sueño, ¿no? Que dice que nos veía con el celular y que estábamos todos desenfocados, que nadie prestaba atención a la palabra, que no. Y déjeme decirle algo, esto es anestesia espiritual, esto nos adormece espiritualmente, pero también nos hace muy insensibles.
nos hace insensibles. No sé si usted está viendo por ahí un reel, un video y aparece que están matando a alguien y a uno ya lo ve tantas veces que se le hace común, insensible. Si no le pasa nada cuando ve, es insensible. Es anestesia espiritual el teléfono y lo comprobé. Y ¿sabe qué? Esto nos vuelve insensibles, nos desenfoca de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué pasa? Nosotros no podemos mirar al que tenemos al lado, estamos desenfocados. No podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. Nos da igual si mi hermano está enfermo, está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. Y somos como estos que estaban acá, que habla la palabra, como los que estaban al lado del paralítico. No tenía quien lo metiera al estanque. Y nosotros tenemos que ser como Jesús, lo dice la palabra, tenemos que ser como Jesús y llevar a las personas a Cristo para que puedan ser sanados, restaurados. Nosotros no podemos hacer nada, el que hace la obra es Cristo, pero nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y llevar a esas personas a Dios. Y si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos está pidiendo, ¿cómo Dios va a obrar? Amén. Porque si Dios nos da una orden, nos dice ámense, oren, hagan esto, hagan aquello, y nosotros no lo estamos haciendo por estar desenfocados literalmente, ¿cómo Dios va a obrar? Y muchas veces la gente pasa así, enfermo un montón de tiempo, cuando a nosotros no nos cuesta nada tomarnos media hora de nuestro día, ir al hospital o ir a la casa del hermano y orar, ¿no? Pero le mandamos el stickercito del DJ Ávila que dice amén, gloria a Dios, y pensamos que ya cumplimos, y no. Dios nos manda que nos preocupemos, a que vayamos, y si la persona no viene a Cristo, ¿quién tiene que ir? Nosotros, y nosotros somos sus enviados. Nosotros tenemos que ir y sanarlo, orar para que sean sanados, como dice la palabra. Muchos tienen problemas, muchos tienen enfermedad, muchos tienen problemas en su familia, con sus hijos, muchos están pasando escasez, y nosotros miramos para el otro lado. Vamos al supermercado y aunque vamos con lo justo, no compramos ni un paquetito de fideo de más para decir por si alguien lo necesita. No, mi hermano, aunque no tenga, aunque tenga poquito, ahí la iglesia decía recién cómo Dios la empezó a bendecir a causa de su siembra, porque fue una siembra lo que hizo Ailén para los jóvenes, y el Señor la empezó a bendecir, porque Dios es así. Dios se mueve, se manifiesta en medio de la unidad, de la comunión, cuando nosotros nos preocupamos por el otro. Amén. Hay matrimonios que están rotos, que están destruidos, y nosotros como estamos bien en la casa, estamos así, bueno, Señor, tener piedad, misericordia, restaurar. Y no, y quizás que nosotros tenemos que ir ahí, hermano, tenemos que ir a la casa. Gloria a Dios que se va a hacer una reunión de matrimonio, lo necesitamos. pero nosotros tenemos que ir, tenemos que preocuparnos, media hora, una hora que entreguemos por el otro. Miren lo que dice Colosenses 3, del 14 al 15, creo que ya me pasé la hora. Bueno, no lo vamos a leer, pero hay algo acá importante que quiero de Marcos 3:25. Leamos Marcos 3:25, que es importante, y ya terminamos. Marcos 3:25 dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Por qué se nos habla tanto de la comunión en este tiempo? Primero, porque hay carencia. Si Dios nos habla y nos marca algo tan puntual, es porque no hay comunión. Unión, como decía el pastor. No la hay. ¿Y por qué es tan importante para Dios la comunión? Porque dice esto, mire: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si leemos más arriba dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Por qué el Señor nos está hablando tanto de la comunión? ¿No? Primeramente porque dice: una casa que está dividida contra sí misma no puede permanecer, ¿no? Y eso es lo que hace el enemigo cuando hay división dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, dentro de la familia, ¿no? Viene, dice, nos ata y nos saquea, nos destruye. Pero cuando nosotros estamos en comunión, Él no puede hacer nada. Nada puede hacer, ¿no? Por eso dice
¿Qué cosas no traen división a la iglesia, no? La falta de amor genuino, los celos, la envidia, la falta de perdón, la competencia, la murmuración, crítica, orgullo, altivez, ¿no? La falta de oración y de búsqueda. Esas cosas traen división a la iglesia, a la casa, a la familia, al matrimonio. Eso trae división. Y segundo, y creo que es lo más importante por lo que Dios está hablando de la comunión en este tiempo, creo firmemente que Dios quiere derramar algo nuevo a nosotros, quiere derramar de su Espíritu, quiere llenarnos de su Espíritu Santo en unidad. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué el Señor nos pide que nosotros permanezcamos en unión, en unidad, en comunión? Porque Él quiere derramar de su Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Yo lo creo, y yo lo creo, pero Dios, la palabra dice que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere derramar de su Espíritu y traer un gran avivamiento, pero no es para que la iglesia se lo guarde, es para que la iglesia se preocupe por el otro, vaya, predique, y dice la palabra que el Evangelio será predicado a toda criatura, y ahí será la venida de Cristo. O sea que Dios quiere hacer algo, Él quiere derramar de su Espíritu Santo, quiere avivarnos, quiere despertar a aquellos que están dormidos, a aquellos que están anestesiados espiritualmente. Vuelvo a decir, el celular, mi hermano, dejemos el celular, anestesiados, dormidos. Dios quiere que haya un avivamiento en su iglesia. Por eso habla de la comunión, y Él quiere derramarse en la comunión de su iglesia, en la comunión del matrimonio. Amén. Entonces nosotros debemos de entender que la comunión de nosotros primero empieza de nosotros con Dios. Si nosotros no tenemos comunión con el Padre, es imposible que nosotros tengamos comunión con el hermano. Es imposible. Lo decía ahí Pastor Mati, una oración que hizo Jesús, que decía que podamos tener comunión los unos con los otros. Es importante. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para poder tener comunión los unos con los otros? Buscar del Señor, tener comunión primeramente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eso es primero. Y después, entre más tiempo yo pase con el Señor, más tiempo pase con Jesús, más tiempo pase con el Espíritu Santo, más el Señor me va a formar, más me voy a parecer a Él, más se me van a pegar los atributos, más amor me va a dar Dios por las almas, más me voy a apartar del pecado. Necesitamos comunión con el Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, para hacer esto, para tener comunión los unos con los otros. Yo les pido que se pongan en pie, y si Pastor Mati puede orar con la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponete en pie.